Buena luna, criaturas de la noche. Bienvenidos a vuestro programa. Estamos en el preludio de una noche infernal. Buena luna, criaturas de la noche. Ese era el saludo con que Joan Luis Goas abría su Noche de Lobos, espacio semanal de una recién nacida Antena 3 Televisión que cada domingo sin falta nos helaba la sangre con una película de miedito. La estructura del programa era bien sencilla. Tras una inconfundible cabecera, la autorizada voz del entonces director del Festival de Sitges nos ofrecía una breve introducción a la película que veríamos a continuación, seguida de un reportaje de actualidad de cine fantástico. Luego ponía la película y un avance de la semana que viene cerraba la velada. Probablemente lo veíamos 4 gatos mal contados, pero eso sí, 4 gatos muy fieles, nada como tratar al público con respeto para fidelizarlo. Y aunque actualmente la noche del domingo es puro prime time, en aquel entonces era una franja indisputada, y Noche de Lobos se mantuvo en parrilla casi 3 añazos hasta que el cansancio del director y el cambio de dirección de la cadena terminaron por decapitar el programa. Mediante la técnica del Play Rec, conservé en vídeo muchas de esas noches, reciclando casi todas con el paso del tiempo, pero conservando alguna que otra. Con especial cariño recuerdo haber horrorizado a mis hermanos pequeños con la inenarrable Demons de Lamberto Bava. Porque la película del señor Lamberto Bava está pensada para eso, para producir repugnancia. Con esa maravilla, What the Fuck, que es ¿Dónde te escondes, hermano?, de Frank Henenlotter. Y sobre todo con una insólita joya de Neil Jordan que sin ser cine de terror sí encajaba como un guante en el oficio dominical del señor Goas. Y que congelada en el tiempo con la mosca blanquirroja de la primera Antena 3 se mantuvo en mi estantería de VHS hasta el fin de sus días como formato útil. Hoy en Crónicas de Cine vamos a hablar de En compañía de lobos de Neil Jordan. Las pantallas de los años 80 vieron un resurgir del mito del hombre lobo que desde los clásicos de la Universal apenas levantaba cabeza. La dificultad de llevar a la pantalla un licántropo creíble no sedujo ni siquiera a la Hammer, que en sus años dorados solo alumbró un título al respecto. A excepción, por supuesto, del incombustible Paul Naschy, que entre 1968 y 1975 interpretó a su licántropo personal, Valdemar Daninsky, 7 veces y aún lo haría en otras 5 ocasiones más. En todo caso, la cámara de eco del cine anglosajón no tuvo ni la suerte ni el acierto de unirse a la fiesta de Naschy, y la generación del baby boom tendría que esperar hasta 1981 para que volviera a salir la luna llena. Y vaya si lo hizo, con solo 4 meses de diferencia vieron la luz 2 taquillazos que resucitaron el género. Para abrir boca, en abril llegó la entonces efectiva Aullidos de Joe Dante, y ya en agosto John Landis hacía historia entregando al mundo la mítica Un hombre lobo americano en Londres, verdadero puntal de la cultura pop que 40 años después no ha perdido un ápice de su fuerza. En comparación, la propuesta de Dante se queda muy pequeña en todos los sentidos, pero en su momento ambas películas lo petaron tanto que generaron un aluvión de imitaciones, secuelas y exploits de calidad e impacto decrecientes, no logrando ni acercarse al hype de 1981, y que terminaron por diluir el revival licántropo en una tendencia a la baja que solo 2 películas lograron esquivar. Una fue la simpatiquísima comedia adolescente Teen Wolf, que se convirtió en un taquillazo inesperado gracias al mega hit mundial que supondría el siguiente estreno de su protagonista Michael J. Fox apenas 90 días después, una tal Regreso al futuro. Y la otra fue En compañía de lobos, una inclasificable pero inspirada propuesta británica. La segunda película de Neil Jordan era un producto muy difícil de vender. La distribución se enfrentaba a una terrible disyuntiva. Si la publicitaban como película de terror, decepcionaría al público, y si no la disfrazaban de terror, nadie querría verla. Por supuesto, la Cannon, que se ocupó de la distribución en Estados Unidos, optó por la opción obvia, venderla como cine de terror, comprobando que ni siquiera eso era suficiente. Y a pesar de una crítica en general favorable, la taquilla apenas duplicó los 2 millones invertidos en la producción. Comercialmente, En compañía de lobos llegaba muy tarde, agotado ya el reclamo del hombre lobo, y tuvo que esperar al mercado doméstico para que el público la salvara del olvido, convirtiéndola con el paso de los años en una obra de culto. En compañía de lobos, o en su traducción literal La compañía de los lobos, es un cuento de Angela Carter que vio la luz en 1979 en el libro de relatos La cámara sangrienta. Un año después de su publicación, la propia Angela Carter hizo una adaptación radiofónica para BBC Radio que alcanzó gran difusión, interesando a un joven Neil Jordan que andaba buscando proyecto para hacer su segunda película. El director se puso en contacto con la escritora y no tardaron en embarcarse en la escritura del guión. El relato germinal de Angela Carter es una revisión posmoderna del mito del licántropo y de Caperucita Roja. Y por una vez, y sin que sirva de precedente, no usaré el calificativo posmoderno como insulto, ni siquiera como sinónimo de pedante, condescendiente o fatuo.
Al contrario, la pieza es una preciosidad de estructura sinuosa que elige ser sugerente sin renunciar a imágenes poderosas, profundamente literaria y que observa religiosamente el respeto por lo irracional y lo misterioso del mito que reinterpreta. The Company of Wolves es un relato que todo amante de la película debería leer, a ser posible en su idioma original. Un servidor confiesa haberlo descubierto investigando para este análisis, resultando, además de una grata sorpresa, una fuente indispensable para interpretar algún que otro pasaje de la película. El relato consiste en un serpenteo narrativo no lineal sobre diversos aspectos de la licantropía en un tono sugestivo y mágico. Las digresiones terminan confluyendo en una caperucita que toma como base el cuento de Perrault, más directo y sexual que la versión dulcificada para niños de los hermanos Grimm, pero en todo caso una reelaboración e incluso subversión de muchos aspectos del cuento. Finalmente, la versión radiofónica del texto de Carter convertía a la abuela en narradora de varios pasajes del relato y de ese armazón sale directamente el concepto de la película. Uno de los conceptos que Jordan y Carter acordaron muy pronto fue conservar la estructura del relato y de la adaptación radiofónica. Y es que una de las características más distintivas de la película En compañía de lobos es su estructura de muñecas rusas, de relatos dentro de otros relatos a la manera del manuscrito encontrado en Zaragoza, película polaca de 1965, a su vez basada en la novela homónima de parecida construcción y que ambos coautores conocían. En realidad, la estructura por capas de En compañía de lobos es más habilidosa que compleja, como hilo conductor, la historia de Rosalind, nuestra caperucita roja del siglo XIX, desde que su hermana mayor muere víctima de una manada de lobos hasta que Rosalind supera sus temores infantiles y termina por unirse a esa manada. Intercalados en la narración principal, 4 cuentos que los personajes se relatan unos a otros conforman una segunda capa de realidad. Y por último, Neil Jordan reclama como aportación propia una primera capa. El hilo conductor es un sueño que está teniendo la verdadera Rosalind en la actualidad de 1984. Y si quieres rodar una película que transcurre en sueños, vas a necesitar un buen director de fotografía. En compañía de lobos era la primera película de envergadura en la incipiente carrera de Brian Loftus como director de fotografía. Sin embargo, ya acumulaba profundos conocimientos sobre tratamiento fílmico gracias a su experiencia técnica en efectos fotográficos de 2001, Una odisea del espacio, o fotografiando fondos pintados en El oro de Maquena. Fue precisamente la familiaridad de Loftus con la fotografía de efectos especiales lo que terminó por decidir a Neil Jordan. La variedad de efectos lumínicos en una película casi exclusivamente filmada en decorados extrae verdadera artillería pesada de un director que no debió de tener un minuto de descanso en todo el rodaje. La fotografía de En compañía de lobos juega en equipo y saca el máximo partido de los decorados, de los actores y de los animatrónicos que están iluminados con verdadero mimo. No me canso jamás de ver los planos de Hora Bruja logrados en interior imitando luz exterior con fondos pintados y claves bajas. Aunque el punto fuerte del trabajo de Loftus está sin duda en las secuencias del bosque que, filmado siempre en planos amplios pero iluminado selectivamente, luce simplemente soberbio. Salvo la secuencia de créditos inicial de luz natural, toda la película, cada set, cada plano, cada fondo, cada escena, todo está iluminado con luz artificial por Brian Loftus, y la película puede verse cómodamente sin audio disfrutando solamente de la iluminación. He de decir que tengo un pero a su trabajo. Ciertos interiores tienden a estar resueltos con rutinarios baños lumínicos o dependen de fluorescencias blancas difusas que no responden a ninguna fuente de luz que ayude a explicarlas, especialmente cuando el set está plagado de lámparas amarillas que deberían ayudar a marcar el tono. Fijaos en este plano nocturno en que la principal fuente de luz no es la chimenea ni las lámparas, sino una fluorescencia blanca que viene del techo rellenada por otra más tenue que viene de la pared o tal vez de la luz de la luna que entraría por la ventana. No funciona, en este caso la falta de realismo juega en contra y me saca de la ficción. Pero no quisiera acabar de comentar un trabajo magnífico señalando una carencia casi puntual. El trabajo fotográfico de En compañía de lobos es espléndido, ya sea por movimiento, por encuadre, por expresividad, por saber sacar partido a un decorado boscoso de dimensiones limitadas, convirtiendo una sola localización en decenas de ellas gracias al imaginativo uso de decenas de tiros de cámara, logrando resultados asombrosos. Y sobre todo por la luz. No importa en qué minuto reproduzcamos la película, casi seguro encontramos un cuadro perfecto.
Anton Furst había logrado algunos éxitos menores en la televisión británica cuando le cayó el trabajo que lo cambió todo para él. Furst logró sacar el máximo partido al ajustado presupuesto de En compañía de lobos. La naturaleza imaginada del sueño de Rosalind le permitió emplearse a fondo en los distintos ambientes y escenarios de la aldea, comprendiendo a la perfección la forma de cuento de terror que Angela Carter recuperaba del relato de Perrault. Jugó en su favor una indisimulada teatralidad que buscaba la belleza y la expresividad en detrimento de un realismo que habría sido mucho más difícil de hacer creíble con tan limitados recursos, pero que no tenía ninguna cabida en esta ocasión. La estrella de la fiesta es un inolvidable bosque de sobrecogedora presencia, poderosamente inspirado en el romanticismo pastoral de Samuel Palmer, que en ciertos momentos recuerda vivamente al cromático bosque de Alicia y que Furst logró con solo 12 árboles de poliestireno y la máxima compenetración con el director de fotografía. Llama la atención la valiente decisión de Jordan de, dentro del sueño de Rosalind, utilizar solamente los decorados de Furst, a pesar de contar con un bosque hermosísimo pero real que vemos en la secuencia de créditos. Decisión que logró el máximo lucimiento de un decorado fastuoso, casi un personaje en sí mismo. En la persecución de Alice, los troncos rojizos recuerdan vivamente a un tejido muscular que no tardaremos en ver de nuevo en otro pasaje y que confieren al bosque la calidad de un elemento tan salvaje, vivo y orgánico como los seres que lo habitan. Y su temprana identificación con un órgano de tubos le imprime una cualidad compleja y armónica, convirtiendo al bosque y a todos sus habitantes en un instrumento musical en la vía de expresión de una fuerza mayor. El trabajo de Anton Furst alcanzó tal excelencia que llamó poderosamente la atención de un señor que iba mucho al cine y a veces dirigía películas, un tal Stanley Kubrick, que tras ver En compañía de lobos contrató los servicios de Furst para recrear la guerra de Vietnam en un descampado a las afueras de Londres. 2 años después, Anton Furst recogía el Oscar por diseñar la inolvidable Gotham City del Batman de Tim Burton. Ahí es nada. Desgraciadamente no podemos hablar de posteriores trabajos, algún revés profesional, un divorcio mal llevado y un problema de drogas que ya traía de lastre cuando le alcanzó la cima de su carrera ayudan a explicarnos la triste decisión. Con 47 años, en 1991, Anton Furst se quitaba la vida. La belleza plástica de En compañía de lobos persiste en la memoria del espectador, y abrazando sin disimulo su condición de sueño, el trabajo colectivo ha envejecido perfectamente, tal vez incluso luzca mejor que entonces, ahora que ningún productor aprobaría semejante despliegue de talento, pudiendo resolver la papeleta llenándolo todo de CGIs de medio pelo perfectamente olvidables. Llamadme viejuno, pero de planos como estos es imposible volver. Se quedan contigo para siempre. En la secuencia inicial encontramos una constante que se mantiene durante toda la película, la presencia de animales en el bosque. Antes de ver un solo humano ya hemos visto un perro, una rana, un cuervo y 2 ratas. Posteriormente veremos serpientes, búhos, lechuzas, cigüeñas, comadrejas, patos, cerdos, lagartos y por supuesto lobos. El bosque se presenta así como un territorio conectado con la naturaleza donde no rigen las leyes de la razón, sino otras más básicas, antiguas y poderosas. Y quien dice el bosque dice la película, que a través de su particular Bella Durmiente nos sumerge inmediatamente en el territorio libre y salvaje de lo soñado. Pero antes, una breve estancia por el mundo real, por la primera capa de realidad. Capa de realidad que ya intuimos frágil. Tras un breve paseo por el bosque, hemos comprobado que el territorio humano, racional y real se circunscribe a la casa de campo, más allá de cuyos límites reina el misterio del bosque. Y dentro de la propia casa también hay un territorio regido por el reino de los sueños, la habitación de Rosalind. De hecho, custodiada por animales, un perro y unas palomas. La realidad, arrinconada espacialmente y también arrinconada en el metraje, pues apenas ocupa 3 minutos de una película de 90, es un territorio pequeño, liviano y mate, y este breve paso por ella le sirve a Jordan para poner de relieve la riqueza y profundidad del territorio peligroso de lo soñado, lo imaginado y lo interpretado, el territorio de los lobos. La habitación de Rosalind es una frontera, una línea de sombra entre el mundo real, que es compartido y objetivo, y el mundo de los sueños, que es personal e intransferible. Los ataques de una hermana mayor celosa ilustran el eterno conflicto entre la individualidad de Rosalind y la homogeneidad de un mundo que intenta fagocitarla, los embates de una realidad que se siente cuestionada por la mera existencia del disidente, la envidia que quien ya se ha entregado al consenso siente por quien aún no se ha rendido. Y la muralla que separa a ambos bandos de esa guerra es la habitación de Rosalind.
Los espejos además acentúan el carácter de puerta dimensional de la habitación de Rosalind, añadiendo hábilmente un comentario sin palabras, que cada mundo, el real y el soñado, es reflejo del otro, ofrece una lectura del otro. Veremos así a lo largo de la película numerosos elementos del mundo real interpretados en el sueño de Rosalind, o viceversa, quién sabe, siendo el principal de ellos la celebérrima ilustración de Gustave Doré para el cuento original de Charles Perrault. La decoración, además, delata que asistimos a otra frontera difusa e intangible, la que separa la infancia de la edad adulta. Muñecas comparten espacio con pósters de ídolos adolescentes, libros de cuentos con revistas de terror, vestidos blancos con restos de maquillaje. El reloj de la mesilla no es casual y de hecho suena un tic-tac junto a una canción de cuna. Todos ellos son recordatorios del paso del tiempo, de una niñez que va quedando atrás, que va muriendo segundo a segundo. Y de pronto entra por la ventana un viento misterioso y la iluminación cambia. Pasamos así del mundo real al bosque, al mundo de los sueños. Pero no es un paso repentino. Una sutil virtud de En compañía de lobos es su manera gradual de trazar las fronteras entre mundos. En los siguientes minutos, sueño y realidad se intercalan, confunden e interrumpen, ilustrando el sueño frágil y agitado de una Rosalind que no termina de conciliar un sueño profundo. Cosa que la película explica con claridad, haciendo buen uso del memorable atrezo de la habitación de Rosalind, la casa de muñecas, los peluches, el vestido, el reloj, para establecer reflejos distorsionados en el sueño, y la habilidad de Jordan en esta primera inmersión en los sueños de Rosalind es la de establecer las reglas del juego sin palabras y haciendo trabajar a nuestro cerebro muy rápido pero sin esfuerzo por nuestra parte. Sin ceder a la tentación de jugar a la confusión, Jordan nos deja siempre bien claro en qué plano de realidad estamos, pero con la astucia de no resultar rígido. Así, las fronteras entre lo real, lo soñado y lo relatado no son afiladas aristas, sino graduales y voluptuosas curvas. Por ejemplo, el paso entre Rosalind durmiendo y el propio sueño no se dan con el tradicional fundido o con el socorrido desenfoque, sino sacando la cámara por la ventana, como si el sueño ocurriera ahí fuera y no en la cabeza de Rosalind. Después, la hermana de Rosalind cruza físicamente la verja de entrada a la finca, la misma que vimos cruzar a sus padres, pero debidamente reinterpretada con la luz y el atrezo. La película estrecha así la distancia entre lo real y lo soñado, pero sin confundirlos. En todo momento distinguimos uno del otro, pero en lugar de dos coexistencias paralelas y estancas, las sentimos casi vecinas, casi físicamente comunicadas. En tal sentido, encontramos un ejemplo muy interesante de esta comunicación física entre mundos paralelos en el último relato de la película, La loba herida, en que textualmente una loba vino del inframundo al mundo de arriba, usando como vía de comunicación el pozo de la aldea, precisamente el mismo pozo que preside el plano inicial de En compañía de lobos. Claro está, la explicación más sencilla es que el pozo del mundo real es la fuente de inspiración para el pozo del sueño de Rosalind. O sea, la Rosalind real conoce ese pozo y por eso sueña con él. Pero el hecho de que el pozo sirva en el sueño como puerta entre dos mundos no es inocente ni casual por parte del autor, sino la decisión intencionada de añadir otro hilo, otro pasillo físico entre el mundo real y el sueño de Rosalind. Una muñeca abandonada junto a ese pozo termina de marcarlo definitivamente como vía de tránsito, en este caso entre la niñez y la edad adulta. Al final de la película, Jordan volverá a trazar un pasillo físico entre el sueño y la realidad cuando Rosalind y el cazador, en forma de lobos, se unen a la manada e irrumpen en la habitación de Rosalind a través de la ventana. Y bueno, tanto hablar de Rosalind y aún no la conocemos. Nos es presentada lejana y compleja. Totalmente al margen de la realidad, Rosalind está dormida y ni siquiera la vemos directamente, sino a través del espejo. Perfectamente en línea con la película, la primera impresión que tenemos de Rosalind no es la propia Rosalind, sino su reflejo, la interpretación visual de una Rosalind ausente, en su mundo. Una Rosalind a la que vemos desde otra dimensión, desde otro plano de existencia. El color que caracteriza a Rosalind en sus labios y en el estampado de corazones de su pijama es el rojo en su sentido más clásico, el rojo pasión, el rojo carnal, el rojo peligro, el rojo adolescencia. Por supuesto, el recorrido personal de Rosalind es el que va de la niñez a la edad adulta, pero en esta ocasión no será a través de experiencias vitales, sino a modo de viaje interior, emparentando de alguna manera con Alicia. De hecho, Alice es precisamente el nombre de la hermana de Rosalind, de tal modo que el sueño de la niña que conocimos a través del espejo arranca cuando a Alicia la matan los lobos en un sueño de la bella Caperucita Durmiente. Un primer guiño de Neil Jordan para sugerir que lo que vamos a ver es la relectura de un clásico. Aparte del evidente color rojo, otra señal de pérdida de inocencia por parte de Rosalind está en que sonríe en sueños cuando los lobos matan a su hermana. En cambio, la primera vez que vemos a la Rosalind del sueño, ya despierta en el entierro de su hermano, lejos de sonreír, está mirando el cadáver compungida.
Entendemos así que la Rosalind del sueño no tiene recuerdos del mundo real. De hecho, tiene reacciones diferentes ante un mismo suceso, y por tanto es un personaje independiente de la Rosalind que duerme en el mundo real. De modo que este plano nos valdría como plano de presentación de la Rosalind del sueño. En la presentación de Rosalind vemos una niña inocente y asustada. El miedo lo vemos en su cara, la inocencia la vemos en la cofia blanca que cubre su cabello, señal de que aún es una niña y por tanto no está lista para mostrarse al mundo en toda su plenitud. El verde además es el color de la infancia, de los brotes tiernos. En completo contraste con la Rosalind adulta y segura de sí misma que nos abandona al final del metraje, nos detendremos en su recorrido personal un poco más adelante para desgranar las aviesas intenciones del autor, y en este punto cabe señalar la poderosa presencia de Sarah Patterson. Como se puede intuir, tras la lectura del relato original, Neil Jordan y Angela Carter concibieron a Rosalind como una chica de unos 16 a 18 años, y la culminación de su despertar sexual sería una consumación completa con el licántropo. Sin embargo, hubo problemas para encontrar a la actriz adecuada hasta que la directora de casting, Susie Figgis, propuso a una jovencísima niña de 12 años, inolvidable Sarah Patterson. En cuanto Jordan vio la grabación del casting, supo que ya tenía a la Rosalind perfecta, incluso al precio de rebajar el tono y buscar un final menos explícito. El contratiempo de la edad de la niña fue en realidad un golpe de suerte muy bien aprovechado. Sarah Patterson volvió a actuar 3 años después en La Blancanieves de la Canon. En esta ocasión he de reconocer que aún no me he atrevido a verla y a juzgar por la taquilla no soy el único. Y después de eso se retiró de las pantallas definitivamente, aunque ya adulta ha vuelto a hacer un par de secundarios en películas de poca importancia. Sarah Patterson siempre será Rosalind. El primer sueño, la persecución y muerte de Alice, se nos presentó como tradicionalmente se describen en cine las experiencias oníricas, con luces antinaturales, cámara lenta, música extraña y objetos que no deberían estar ahí. En definitiva, como una realidad distorsionada. Esto termina en el entierro de Alice, en que la narración se vuelve convencional. Entendemos así que la Rosalind real ya está durmiendo profundamente y su sueño es ya un lugar estable. Durante el resto del metraje habrá otros 5 momentos puntuales en que el sueño pierde estabilidad, en los cuales la cámara físicamente abandona el mundo soñado para trasladarnos a la habitación real donde la Rosalind real se agita en sueños. De modo que 5 veces el sueño de Rosalind se ve perturbado. 1 al principio cuando su hermana Alice sube a molestarla. En el sueño unos lobos la matan. 2 cuando el sueño de Rosalind se agita al soñar con sus padres teniendo sexo. 3 cuando Rosalind despierta del sueño súbita y momentáneamente. 4 cuando el padre de Rosalind tira la mano de un licántropo a la chimenea y Rosalind llora en sueños. Y 5 cuando los lobos irrumpen en la habitación de Rosalind que finalmente se despierta. La segunda y cuarta perturbaciones en el sueño de Rosalind marcan los pasos entre actos. Así, en el primer nudo, Rosalind, a imitación de su abuela, viene de reprimir con agua fría a su pretendiente. Pero la escena de sexo de sus padres despierta su curiosidad, lo que inicia el segundo acto. El acto final arranca cuando Rosalind siente pena por el lobo, su identificación con los lobos es mayor que el miedo natural que le inspiran. Y por otro lado, el segundo acto y la película completa sí están partidos por la mitad a causa de un hecho central que lo cambia todo. De modo que la película no tiene una estructura académica, sino más bien libre, una manera de trabajar que cultiva activamente Quentin Tarantino con todos los riesgos narrativos que esto conlleva, y que en Compañía de Lobos ve acentuada por la presencia de relatos repartidos aquí y allá a lo largo del metraje. La narración de Carter es enormemente sintética, de modo que con la excepción del marido errante, al que Carter sí dedica más espacio, cada relato dentro de la película está basado en digresiones de un par de líneas, un párrafo, todo lo más. Otros pasajes más extensos, como la cacería del lobo, media página en el relato de Carter, o la propia relectura final del cuento de Caperucita, que llega a 3 páginas, verdaderamente el cuerpo del relato, quedan incluidos no como historias dentro de la historia, sino imbricados en el hilo principal. La plasticidad de la adaptación hace un gran trabajo aglutinando todo el material alrededor de la figura de Rosalind. 4 son los relatos que amenizan en Compañía de Lobos. Los 2 primeros, El marido errante y El ungüento del diablo, los cuenta la abuelita a Rosalind, y los 2 últimos los cuenta la propia Rosalind, la boda maldita a su madre y la loba herida al mismísimo lobo. En el primero de ellos, un joven Stephen Ree, actor fetiche de Neil Jordan, nos muestra una primera transformación, el lobo sin pelo por dentro, como dice la abuelita, un trabajo combinado del maquillaje de Roger Shaw y del animatrónico de Christopher Tucker.
Como ya dijimos, magníficamente fotografiado, tal vez un poco demasiado a la vista, sobre todo en la fase de humano despellejado, la cosa se pone más seria cuando empieza la transformación de verdad. Y aunque en algunos planos produce más ternurica que otra cosa, el proceso resulta vistoso y físico, logrando algún que otro plano asombroso, como este, y desde luego una escena memorable. En el acto final, la transformación del cazador, el lobo con pelo por dentro, repite en jugada, logrando ahora sí un resultado realmente magnífico. En el clímax emocional de la cinta era imprescindible asombrar al personal, y en este caso se logró gracias a un actor que lo daba todo y también gracias a un ingenioso concepto. El morro del lobo saliendo de la boca del humano se queda en la memoria del espectador para siempre. Ambas transformaciones consumieron los recursos del departamento de efectos y maquillaje y los otros 3 relatos no aportan gran cosa a este nivel. El ungüento del diablo es muy cortito, la loba herida es un sencillo trabajo de maquillaje y la boda maldita, eso sí, da un poco más de juego, logrando un resultado más memorable que impactante. Y aunque la boda maldita clava la sensación de pesadilla que busca la película, el relato está fuera de tono y cae en la tentación de ser grosero en la imagen y burdo en el montaje. De todas las cualidades que desarrollaría posteriormente el director, en este relato ya se atisba una de las más molestas, la de resultar políticamente obvio. El trazo grueso, además, canta doble en una película en que la sugestión domina aplastantemente sobre lo evidente, delatando un recurso hábil como es mostrar la transformación a través de reflejos distorsionados como una necesidad presupuestaria que desafina con la intención, mucho más explícita, del resto del pasaje. La boda maldita sale de estas líneas. Una vez, una bruja del valle convirtió una boda entera en lobos porque el novio se había establecido con otra mujer. La bruja, con rencor, solía ordenarles que la visitaran de noche, y ellos se sentaban y aullaban para ella alrededor de su cabaña, en una serenata de miseria. La lectura del relato original, comparada con el resultado final, confirma que la brocha gorda de Jordan distrae y por tanto desdice de la intención original del relato, hasta el punto de tener que añadir una explicación verbal por boca de Rosalind que el texto original sugería con mucha más elegancia y que afea un tanto el bellísimo epílogo del pasaje. Dicen que hay un ungüento que te da el diablo y que te convierte en lobo en el momento en que te frotas con él. De esta sola frase del texto de Carter sale El ungüento del diablo, segundo relato de la película de apenas 3 minutillos muy oníricos. Y en este caso, los añadidos de Jordan son mucho más sugerentes que en La boda maldita. El diablo, un Terence Stamp que hizo la escena a cambio del traje que lleva puesto, hecho a medida, llega en un coche antiguo para nosotros, pero futurista para la Rosalind del sueño, lo que aporta una atemporalidad que le va muy bien al conjunto. Y es imposible terminar con el ungüento del diablo sin desarrollar su interesante cierre a través del espejo del tocador de la Rosalind real de 1984, con una foto de The Cure a un lado, la mencionada ilustración de Gustave Doré al otro y el coche antiguo blanco. Y un extraño pero revelador recurso, entramos en este relato de la mano de la abuelita que se lo cuenta a Rosalind, pero salimos de él con un súbito despertar de la Rosalind real de 1984 para inmediatamente después pasar al corte de vuelta al sueño de Rosalind. Y todo en 3 segundos. En compañía de lobos nos habla del despertar sexual, del paso a la adolescencia y de ahí a la edad adulta. Recordemos el recorrido cromático de Rosalind. Empieza tocada en blanco, señal de pureza, y vestida con el verde, color de la juventud, pero progresivamente el color rojo irá haciendo avances sobre el personaje hasta terminar por conquistarle. La primera vez en forma de manzana, una primera sugerencia de tentación que nos recuerda visualmente a Blancanieves y temáticamente a Eva. Con castigo, claro, que la abuelita aprovechará para inculcar a Rosalind un poco disimulado elogio de la virginidad. Nunca te apartes del camino, nunca comas una manzana que ha tirado el viento y nunca confíes en un hombre con pelo entre las cejas. Las referencias al pelo como señal de adultez, de madurez sexual, son recurrentes en la cinta. A esa temprana prevención contra los hombres cejijuntos sigue inmediatamente un segundo consejo, este ya acompañado de una historia. El lobo que mató a tu hermana era peludo por fuera, de modo que cuando ella murió fue directa al cielo. La peor clase de lobo es peluda por dentro, y cuando te muerden te arrastran con ellos al infierno. El lobo con pelo por fuera es una referencia al hombre joven, de poco pelo. Una referencia algo equívoca que solo se entiende mejor cuando comparada con el hombre verdaderamente peligroso, el licántropo adulto con pelo por dentro. De hecho, el primero que veremos, el lobo con pelo por fuera, resulta un lampiño y tímido Stephen Reed que sale huyendo antes de consumar el matrimonio, poca amenaza pues, y que aparte de asustar a unos niños indefensos no es rival para un hombre adulto.
totalmente alejado del mucho más letal, sofisticado y seductor lobo con pelo por dentro del final de la película. Incluso cuando su transmisora es la abuelita, que se irá revelando como un referente poco fiable, en compañía de lobos cultiva un exquisito gusto por la tradición oral y en la primera mitad de la cinta dependemos de la anciana para aprender lo que sabe de la licantropía. De nuevo encontramos esta vía de transmisión de conocimientos más sugerente que precisa, pero sobradamente clara. Aprendemos así que un licántropo de nacimiento ha de cumplir ciertos requisitos. Los hijos bastardos de los sacerdotes, nacidos en Navidad con los pies por delante, especialmente si tienen las cejas juntas. Factores todos ellos recogidos de diferentes tradiciones licantrópicas reales y que encontramos en el relato de Angela Carter junto a otros que se quedaron fuera del guión, pero suficientes para hacernos una idea de lo que pretende la abuelita con su historia. Hijo de un sacerdote viene a decir hijo de la lujuria, del pecado, del deseo ilícito. Nacido en Navidad, como el Anticristo, y también la Navidad como solsticio de invierno, la noche más larga del año, siendo el lobo la criatura de la noche por excelencia. Y todo esto justo antes de la breve historia del ungüento del diablo, otra obvia identificación de licantropía y madurez sexual con connotaciones diabólicas, pues es el diablo en persona quien proporciona el ungüento por el cual crece el pelo sobre la piel. Una manera de identificar la sexualidad con lo diabólico no exclusivamente circunscrita a los lobos, sino a todos los hombres. Y es que la abuela no distingue entre hombres y lobos, todos son bestias de las que huir. En esta relectura posmoderna del mito de Caperucita, la abuelita representa el viejo orden, la sexualidad vista como mal necesario, como experiencia traumática. Paradójicamente, ese reduccionismo de mira estrecha que busca manipular al destinatario a base de miedo y victimismo emparentaría mucho más con el feminismo de cuarta ola actual que con la mirada mucho más rica y compleja de la narración de Carter y Jordan. En este sentido, merece la pena regresar un momento al cuento del marido errante en que la mujer se lleva a 2 bofetones por parte de un hombre. El primero, un bofetón moral cuando el errante la llama puta por tener hijos que no son de él, y el segundo, un bofetón físico por parte de su segundo marido, como reacción a encontrarse otro hombre en la casa. Acto seguido, el discurso de la abuela se delata seriamente condicionado por su rechazo a los hombres. Oh, they're nice as pie until they've had their way with you. But once the bloom is gone, oh, the beast comes out. Animals. All wild animals. De modo que el aparentemente inocente y comprensible moralismo de la primera lección, en el bosque no te apartes del sendero, empieza a convertirse en algo más siniestro y malintencionado. La abuela está intentando condicionar a la nieta contra los hombres, contra la sexualidad, y ni siquiera jugando en la plaza de la aldea permite el contacto de Rosalind con otros muchachos. Para la abuela, todo hombre es una bestia de la que huir. Mirada traumática que parece haber calado en Alice, la hermana mayor de Rosalind, a quien conocemos perdida en el bosque. La muchacha es aún virgen como muestra su vestido blanco, pero la vemos aterrada por su destino, aterrada por las señales de que el tiempo inexorable ha dejado atrás la niñez. Acosada sexualmente por sus antiguos juguetes, no parece estar aceptando precisamente bien su nueva condición de adulta. Huye de una manada de lobos, pero termina cediendo paralizada por el terror, y a pesar de que en un primer visionado es imposible cazar el detalle, un inserto a la muñeca de la abuelita en medio de la secuencia es cualquier cosa menos inocente. Alice ha sucumbido al influjo de la abuela. El relato del marido errante incide en la visión traumática del sexo y del matrimonio que la abuelita intenta inculcar a su nieta. El otro relato de la abuelita, el ungüento del diablo, abunda en otra visión traumática, esta vez sobre hacerse mayor. Cuando el muchacho se frota el ungüento y le crece el pelo en el pecho, la naturaleza, el bosque, lo fagocita dolorosamente mientras el muchacho grita de terror. Los relatos de la abuelita tienen el cometido de asustar a Rosalind para así retrasar su madurez. Resulta interesante, sin embargo, notar cómo el discurso de la abuelita suscita tanto interés en su atenta pupila como para precipitar de alguna manera aquello que intenta prevenir. Algunos de los avances del color rojo sobre Rosalind van llegando a través de la abuelita, las rosas del patio de la iglesia y sobre todo la lana de la caperuza roja, el símbolo más evidente de todos. La malicia con que engatusa a Rosalind para despertar su curiosidad hace que uno llegue a preguntarse si tal vez la anciana lo está haciendo aposta. O más probablemente, la distancia generacional logra en Rosalind, más despierta que su hermana mayor, el efecto contrario al deseado. Os recuerdo que quedáis invitados a aportar vuestras interpretaciones en la sección de comentarios o en la cuenta de Twitter. La primera historia, El marido errante, despierta la curiosidad sexual de una Rosalind que minutos más tarde, tras rechazar, imitando a su abuela, los avances del muchacho, se desvela por la noche y espía a sus padres haciendo el amor. Sueño erótico que agita a la Rosalind real y escena que decide a la Rosalind soñada a hacer preguntas delicadas a su madre. La respuesta de la madre es de sumo interés. She knows a lot, but she doesn't know everything. And if there's a beast in men,
It meets its match in women too. De nuevo el guión huye de reduccionismos y desafía las enseñanzas de la anciana, haciendo saltar por los aires el maniqueísmo mujeres buenas, hombres malos, que ha condicionado a Rosalind la primera mitad del metraje. Inolvidable Angela Lansbury, que recientemente ha celebrado su 95 cumpleaños. Neil Jordan no buscó a nadie más. Desde el principio el director tuvo claro quién era la actriz perfecta para el personaje, se puso en contacto con ella, Lansbury aceptó y el resto es historia. Su retrato arquetípico, con una siniestra vuelta de tuerca, está en perfecta sintonía con el conjunto, y en la única película en que Neil Jordan logra conectar de verdad con este humilde cronista, Angela Lansbury, que clava cada plano, cada gesto y cada frase, es una de sus atracciones principales. Cometeríamos otro error si identificáramos la actitud de la abuelita con la tradición judeocristiana, que sí santifica la sexualidad matrimonial frente a la condena total y sin fisuras de la abuela. Para disipar confusiones al respecto, el guión enfrenta a la abuelita con el cura de la aldea, que no se corta un pelo ante los ataques de la anciana. La frase que utiliza el cura, "alguien tiene que podar la madera vieja", está cuidadosamente escogida en una película sobre herencias culturales y relevos generacionales. Sorprendentemente, también rehúsa el guión apuntarse a los aburridos tics anticlericales de rutina, dando al sacerdote una reacción bondadosa y nada mojigata en la última historia, La loba herida. Are you God's work or the devil's? Oh, what do I care whose work you are? Por último, y con Rosalind ya convertida en loba, lo que la salva in extremis de morir de un disparo es precisamente la cruz de plata que lleva colgada del cuello, cruz que la Rosalind loba no rechaza y que se lleva con ella. La primera cita de Rosalind es el pasaje más bello y alegórico de la película. El pasaje comienza exactamente después de la mencionada conversación de Rosalind y su madre acerca del sexo y de los hombres. Desacreditadas en parte las enseñanzas de la abuelita, Rosalind se ve autorizada a satisfacer su curiosidad, y lejos de rechazar el avance del muchacho, acepta su invitación formal a dar un paseo por el bosque el domingo a la salida de misa. A pesar del resquemor inicial de Rosalind, la inocencia y la ausencia de maldad de la propuesta del muchacho la vemos en los tejidos blancos que rodean la conversación y también en el color blanco del obsequio. Esa misma noche vemos a Rosalind absorta en una araña de la ventana y durante el oficio, ya en domingo, una segunda referencia, una bola de arañas, cae sobre el libro de cánticos de Rosalind. Minutos después se van a pasear. Se inicia un torpe juego de seducción por parte de ambos. Rosalind juega a esconderse para tentar al muchacho, pero en un momento dado le despista deliberadamente. Un arco iris señala el punto donde estuvo Rosalind hace un minuto. Después Rosalind encuentra un árbol que le llama la atención. Trepa hasta un nido de cigüeña que contiene huevos, un espejo de mano y color de labios. Rosalind se pinta los labios, se mira al espejo y los huevos se abren. Dentro, figuras de bebés. Mientras, en el pueblo han saltado las alarmas. El muchacho ha encontrado una vaca muerta por los lobos. Rosalind aparece y entrega a su madre una de esas figuras de bebé que inmediatamente suelta una lágrima. La madre sonríe y se van a casa. El pasaje tiene lugar exactamente en el ecuador de la película porque narra el suceso central de la película, la primera menstruación de Rosalind. Volvamos al principio del pasaje. Una vez aceptada la invitación del muchacho, dos referencias a las arañas, animal que en algunas culturas es símbolo de vida, de fertilidad y de ciclos vitales. Por sí sola, la primera referencia sería muy difícil de descifrar, siendo la segunda en la iglesia mucho más explícita. Un huevo de araña eclosiona sobre Rosalind y una bola de arañitas recién nacidas caen sobre su regazo. El arco iris tiene muy diferentes interpretaciones culturales, coincidiendo todas ellas en que el fenómeno espectral marca un suceso mágico, en este caso señalizando el lugar por el que acaba de pasar Rosalind, tal vez el punto exacto en que se ha iniciado el proceso menstrual. También la explicación física del fenómeno, la descomposición de la luz blanca en un espectro infinito de matices, añade dimensión al capítulo. Arriba en el árbol, otro animal que simboliza la fertilidad espera a Rosalind antes de echar a volar. Tanto la fotografía como la música, el departamento de maquetas y el de efectos especiales imprimen un énfasis muy especial a este bellísimo plano que constituye un liberador clímax emocional. Y en el nido, huevos, que más que un símbolo universal de la fertilidad, son la fertilidad misma. Un ampliadísimo plano detalle es la manera que tiene Jordan de subrayar la trascendencia del acto de Rosalind impregnando de rojo sus labios. E inmediatamente los huevos se abren. Dentro, figuras humanas dejan claro que esos huevos hablan de fertilidad humana. Dicho de otro modo, cuando Rosalind se impregna de rojo, se abren los huevos. No lo puedo decir más claro.
Cuando Rosalind vuelve al pueblo, la reacción de la madre no responde a la lógica de la situación. Poco menos que daban por muerta a la muchacha, y sin embargo, cuando ella enseña a la madre la figura del bebé, su primer óvulo, la madre, en vez de montarle el pollo de su vida, sonríe, y en su siguiente secuencia juntas, la madre ayuda a lavarse a su hija. El agua, por cierto, un elemento que la película relaciona insistentemente con la madre de Rosalind, surge también del bebé de piedra en cuanto su hija se lo enseña. Tal vez el autor se planteó una lágrima de sangre que habría tenido connotaciones negativas, traumáticas, decantándose finalmente por esa enigmática gota de agua carente de estigma, mucho más acorde con la naturalidad y alegría con que la madre y la hija reciben el evento. Cabe señalar que en las secuencias directamente anteriores a que el chico le pida salir, Rosalind viste de blanco inocencia, pero durante la proposición, un profético ceñido rojo cubre la cintura de la muchacha. Ya en la secuencia en que Rosalind tiene el periodo, coincidiendo con su primera cita y con su primer beso, también estrena la caperuza color rojo peligro, rojo sangre, rojo pasión. Y bueno, por si quedara alguna duda, cabe recordar que la Rosalind real de 1984 se ha pasado el día acostada precisamente por un dolor de barriga. Por supuesto, una narración alegórica no es una ciencia exacta y podríamos llevar la metáfora un poco más allá del primer periodo, al terreno de la pérdida de la virginidad. Así, exactamente después de que se abran los huevos del nido de la cigüeña, el muchacho, buscando a Rosalind, encuentra una vaca muerta y un ternero manchados de sangre, y escapa dando a gritos la voz de alarma, contribuyendo a la visión traumática del sexo y sugiriendo tal vez un primer encuentro sexual que debido a la inexperiencia de los jóvenes no salió como debería. En este sentido, tampoco parece casual que a partir de este momento ya no veremos jugar al muchacho sino cazando con los hombres o trabajando con su padre. Y esta imagen parece sugerir que, aplacada la primera urgencia sexual, el muchacho aún está interesado en Rosalind. Personalmente me decanto por la tesis de la primera menstruación, sobre todo porque la pérdida de la virginidad me resulta mucho más explícita en el pasaje final. Pero de nuevo, cualquier aportación, refutación o ampliación será bienvenida. ¿Qué crees que ha pasado en este pasaje? Mientras Rosalind se baña, ayudada por su madre, los hombres organizan una partida de caza para dar muerte al lobo. Es un buen momento para hablar del papel de los hombres en esta película. En compañía de lobos es una película eminentemente femenina que versa sobre complejidades femeninas, siendo mostrados los hombres con un trazo más grueso, tendentes a la violencia y a menudo reconvenidos por mujeres. La madre de Rosalind, por ejemplo, reconviene a su marido en 3 ocasiones, en 2 de ellas usando agua, un elemento adaptable, fluido y capaz de múltiples formas. La única frase del padre de Rosalind en el mundo real muestra a un hombre incomunicado tanto de su hija como de su mujer. Ya en el sueño, el muchacho de la aldea despierta la curiosidad de Rosalind, aunque en realidad a ella no le atrae por ser precisamente muy básico. Y no es hasta que Rosalind encuentra un verdadero objeto de deseo, el cazador, adulto, atractivo y disponible, que vemos a un hombre en toda su complejidad. El paso intermedio entre el bobo muchacho y el excitante lobo con pelo por dentro es el padre de Rosalind. La mirada que ejerce la película sobre él es la mirada de Rosalind, que evoluciona durante el metraje. Como ya hemos dicho, al principio el hombre ni siquiera entiende qué pasa. Después, las tesis de la abuela sobre los hombres condicionan a Rosalind. Los 2 hombres del primer cuento, el marido errante, son maridos violentos. Como resultado, Rosalind ve a su padre como una bestia primaria y agresiva, aunque de alguna manera objeto de deseo. Como delata su agitado sueño cuando les ve hacer el amor y, sobre todo, esa polilla roja. Una polilla revoloteando en torno a la luz suele simbolizar una tentación que te puede quemar si te acercas demasiado. Y en este caso, la polilla tiene color rojo. A media película, la influencia materna atempera en Rosalind el miedo a los hombres inducido por la abuelita. Y acto seguido, al padre de Rosalind, siendo siempre un tipo tosco, se le añaden matices y comprende cómo se siente su hija con respecto a la primera cita, lo suficiente como para reírse de ella. Genial comiéndose el ramo del muchacho. Inolvidable Henry Nails en Perros de Paja y sobre todo Shark en Tron. David Warner tienen en compañía de lobos un papel muy secundario como corresponde a su condición masculina. Mucho más rico resulta el personaje del lobo con pelo por dentro, el que finalmente llegará a Rosalind. En contraposición con los payasos de la aldea, como dice Rosalind, el lobo es sofisticado, bien vestido, misterioso y todo lo que dice es inteligente y tiene doble sentido. La existencia del cazador hace saltar por los aires definitivamente las enseñanzas de la abuelita, y no es casual que sea él precisamente quien acabe con ella. Cuando esto sucede, Jordan recurre a una imagen incruenta precisamente para no cargar las tintas emocionalmente contra él, y recordándonos que la abuelita en realidad no es más que una proyección soñada de la muñeca sentada en un estante de la habitación de Rosalind. Al retrato masculino se le añade vulnerabilidad y primero la abuelita y luego Rosalind harán daño a un hombre que llora cuando lo hieren y que saca a la bestia como reacción a esas heridas.
En una cinta que habla de la licantropía como metáfora de la sexualidad, la película vendría a comentar que en juegos de seducción la mejor respuesta masculina se obtiene al espolear un poco al sujeto. De hecho, los símbolos fálicos más evidentes de la cinta se dan precisamente tras verse desafiada la hombría de los lobos. El lobo sin pelo por dentro tras ver a su esposa con hijos que no son de él, y el lobo con pelo por dentro al ser agredido primero por la abuela y luego por la propia Rosalind. Al principio lo mencionamos, pero no me resisto a traer el asunto de vuelta. Estamos aquí ante un inmejorable ejemplo de lo importante que es el apoyo actoral para amplificar el impacto de unos buenos efectos especiales. El coreógrafo y bailarín alemán Micha Bergese vino para ayudar a Stephen Rea en su transformación, pero Jordan quedó tan impresionado con su trabajo que le dio el papel de cazador para la impactante transformación final, una escena inolvidable. Y ya que nos encontramos ante la reinterpretación de un clásico, nada como refrescar la memoria y releer las fuentes para saborear mejor las variaciones que se hacen de ellas. Las dos versiones oficiales de Caperucita Roja son las de Charles Perrault y la de los hermanos Grimm. La de Perrault, de principios del siglo XVIII, recogía directamente tradiciones orales centroeuropeas cuyo cometido era prevenir a los jóvenes de encuentros con desconocidos. Y en él la abuelita acaba muerta lo mismo que la jovencita. En la película, la abuela de Rosalind se alinea exactamente con la visión de Charles Perrault, y tal vez por eso Jordan ofrece una visión tan absolutamente arquetípica del personaje. La versión de los hermanos Grimm, de principios del XIX, muy tamizada y limada a sus referencias sexuales, es en sí misma una revisión de Perrault un siglo después suavizada para hacerla más accesible al público infantil. Caperucita ya no es una jovencita, sino una niña, y se introduce un personaje masculino positivo, el leñador, para ofrecer un final feliz. Dicho leñador evoluciona en ediciones posteriores, ajenas a los Grimm, en un cazador. Angela Carter usa el tono de Perrault, más grave y explícitamente sexual, como cuerpo del relato, subvirtiendo su espíritu y tomando prestado al leñador cazador de los Grimm para ejercer la parodia posmoderna. El cazador es a la vez el lobo que acaba seduciendo a Caperucita, la cual a su vez domestica al lobo para terminar uniéndose a la manada, planteando así una alianza entre víctima y victimario que rubrica la ruptura con la visión tradicional del cuento personificada en el personaje de Lansbury. Descifrada en compañía de lobos, cabe concluir que el recorrido personal de Rosalind consiste en superar los miedos y ansiedades que implican hacerse mayor. Y el conflicto está en la pugna entre ambos mundos, el de los niños y el de los adultos, en el breve lapso en que confluyen en el tiempo. La toma de poder de Rosalind, precisamente a partir del ecuador de la cinta, el pasaje de la primera cita, se escenifica de modo que ella se convierte en narradora, contando los últimos dos cuentos de la cinta, en el que le cuenta a su madre la boda maldita. A diferencia del marido errante de la abuelita, es la mujer protagonista la que ejerce el poder sobre los lobos. La segunda historia, La loba herida, se la cuenta directamente al lobo, lo que de por sí implica cierto poder sobre él. Ambos relatos deslizan un cambio sustancial con respecto a la narrativa de la abuela, que identificaba claramente la licantropía con los hombres, mientras que en los dos relatos de Rosalind aparecen lobos de sexo femenino. En compañía de lobos es, por lo tanto, una pugna entre dos narrativas, y el recorrido personal de Rosalind, el paso de la una a la otra. Otro testimonio de la evolución de Rosalind está en el contraste entre la primera cita y el encuentro con el cazador. Durante la cita con el muchacho, Rosalind no es que permanezca indiferente y de hecho toma la iniciativa en el juego de seducción y rechazo, pero pierde interés en un momento dado porque el chico, que no es más que lo que la abuelita llamaría un lobo sin pelo, le da curiosidad pero no le gusta realmente. Su mordisco es pecado pero no condena. Todo esto cambia en el encuentro del bosque. El cazador la seduce, la ofende, la hace reír, la gorronea, la besa, la asusta, la fascina con su sofisticada brújula y la reta, y Rosalind muestra cierta resistencia, aunque en definitiva se deja hacer. Eso sí, una vez muerta la abuelita, Rosalind pone sus armas sobre la mesa disparando con la escopeta. A su vez, el lobo feroz muestra su lado vulnerable, llora y entonces se revela tal cual es, despertando la ternura de Rosalind. La empatía de la muchacha con los lobos ya la vimos cuando el padre quema en la chimenea la mano del licántropo que cazó la partida. Pero en este caso tiene un poderoso apoyo visual en los magníficos planos en que Rosalind se acerca a acariciar al lobo. Por cierto, un lobo de verdad. En la mayoría de escenas se usaron perros, pero para estas magníficas tomas, Sarah Patterson interactuaba realmente con el lobo que vemos en la pantalla. Fuera de cuadro, dos tiradores de fuego real apuntaban al animal en cada toma. La naturaleza salvaje del lobo hace imprevisible la agresividad del más domesticado de ellos. Como dijimos al principio, la juventud de Sarah Patterson decidió a Jordan a rebajar el tono sexual. En las últimas líneas del relato de Carter, más explícito, la muchacha amanece desnuda en la cama de la abuelita y acurrucada entre las patas del lobo, dando una vuelta de tuerca al cuento de Perrault, que culmina cuando Caperucita se mete desnuda en la cama con el lobo y este se la come. Como fuere, la película esquiva los aspectos más sórdidos del asunto y cuando los padres de Rosalind llegan a la cabaña, Rosalind ya se ha convertido en loba, Rosalind ya es una mujer.
Rosalind escapa al control de sus padres, dejando a su paso los últimos restos de una infancia que ha muerto definitivamente. Los lobos vuelven a la versión soñada de la casa de Rosalind de la que partió Alice al principio de la película, irrumpiendo a través de un retrato antiguo, o sea, a través de los antepasados. La infancia es eterna mientras uno la experimenta, pero la edad adulta trae consigo la comprensión del carácter temporal de nuestra propia vida, contextualizándonos en el tiempo. Una imagen definitiva, mucho más profunda que las sugeridas al principio sobre el paso del tiempo, mar de fondo obligado en una película sobre relevos generacionales. Finalmente, los lobos entran por la ventana a la habitación de Rosalind. Neil Jordan retoma así el hilo físico que trazó al principio del sueño, esta vez de vuelta. A través de la ventana nos introdujo en el sueño y a través de la ventana nos saca de él. Los lobos despiertan a Rosalind destrozando sus juguetes porque Rosalind se acostó niña pero despierta adolescente, y de ahí sus gritos, de que no comprende de dónde sale toda esa sangre. El suceso central de En compañía de lobos sería la expresión onírica de la primera menstruación que ha sorprendido a Rosalind mientras dormía. Como dije al principio, Neil Jordan y Angela Carter mencionaron el manuscrito encontrado en Zaragoza como influencia para la estructura multidimensional de En compañía de lobos. Pero dejando aparte a Charles Perrault y los hermanos Grimm, el cuadro de influencias de En compañía de lobos no estaría completo sin mencionar de pasada un recorrido cinematográfico de raíces literarias sobre viajes iniciáticos protagonizados por una niña perdida en el bosque de sus propios sueños. Sería imposible entender de dónde sale En compañía de lobos sin pasar antes por El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas, en combinación con la marcianísima Valerie y su Semana de las Maravillas, y el giallo onírico posmoderno exclusivamente cinematográfico de La Suspiria de Dario Argento, siendo En compañía de lobos un encuentro entre todas ellas con las que guarda muchísima más semejanza que con cualquier terror licantrópico. Y no puedo terminar este análisis sin un último comentario acerca del uso que hace Jordan de los espejos como puertas dimensionales. Si la Rosalind real ve los relatos de la abuela a través del espejo y nosotros la conocimos a ella a través del espejo, Neil Jordan nos está ubicando como público físicamente dentro del sueño de Rosalind. Tal vez no somos reales, sino producto de su sueño. Emparentando esta vez con A través del espejo cuando los personajes Tweedledee y Tweedledum le dicen a Alicia: no despiertes al rey porque si él te estuviera soñando y se despertara, tú te apagarías, zas, como una vela. Y de hecho, la película termina justo cuando Rosalind se despierta definitivamente. Tal vez por eso revisitar En compañía de lobos me ha resultado tan refrescante, y mientras la veía de nuevo 20 años después, se despertaban en mí tantas sensaciones directamente de aquellos días en que la vi por primera vez. Tal vez sea eso lo que más apreciamos de las películas que amamos antaño, que son un retrato de aquel que fuimos una vez. Quizá una buena película nos convierte en otro, en alguien que solo existe mientras la película nos sueña, y que queda atrapado en el limbo cuando ésta despierta, termina y se aleja para siempre. Esto ha sido todo, muchas gracias por tu atención, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte próximas entregas y pásate por los comentarios para todo lo demás. Y para presumir con los amigos, comparte este contenido en redes y así llegaré a más cinéfilos, cinéfagos, licántropos, vampiros y aves nocturnas. Que la fuerza os acompañe.